Buenas tardes, hermanos. Feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos una vez más a este canal Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, como de costumbre, estaremos presentando otro tema más de esta gran serie referente al carácter de Dios. Este tema se titula Desnudez. Pero antes, hermanos, de proceder con la presentación de este tema, quisiera que por favor me acompañen en oración. Padre nuestro que moras en las alturas, gracias Señor por un día más de vida. Gracias por el don de la salvación que nos das en Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender tu palabra y que la presentación de este tema, Señor, pueda ser clara porque viene de ti. Perdona nuestros pecados. Quita de nosotros, Señor, los prejuicios. En el nombre de Jesús. Amén. El tema desnudez, hermanos. En el libro de Génesis, el capítulo 3, a la entrada del pecado, estaremos analizando, estaremos viendo el verso del verso 7 hasta el verso 10, Génesis 3. Bien, varias cosas ocurrieron aquí con el hombre, pero en esta ocasión queremos enfocarnos en la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué significa? ¿Qué representa bíblicamente y con el espíritu de profecía? ¿Qué representa estar desnudo? Por eso se titula el tema Desnudez. Dice el verso 3: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ambos eran Adán y Eva. Esto fue cuando pecaron, cuando comieron del árbol que se le indicó que no comieran. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dice el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Noten ustedes que la respuesta que le da Adán a Dios es la siguiente. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo, pero ¿por qué tuvo miedo? Dice la Biblia que él dijo que tuvo miedo porque estaba desnudo, pero que ya dice la Biblia que ya ellos se habían hecho delantales con hojas de higuera. O sea que esa desnudez, hermanos, no era una desnudez necesariamente por falta de ropa que le cubriera sus partes íntimas. Y el propósito de este tema es analizar qué representa esa desnudez. ¿Qué es esa desnudez? Dice el texto, el verso 7, y conocieron que estaban desnudos al comer. O sea, después que pecaron, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. No estaban desnudos antes de pecar. Fue después de pecar, fue después de la desobediencia que se dieron cuenta que estaban desnudos. Bien, cosieron delantales, se cubrieron sus partes íntimas, pero aún así todavía seguían desnudos, porque dice el verso 9 que al escuchar la voz de Dios que se paseaba por el huerto, Adán tuvo miedo y se escondió de la presencia de Dios y tuvo miedo porque estaba desnudo. Por eso se escondió. Ahora bien, ¿qué fue lo que penetró en la mente de Adán al desobedecer? Lógicamente, por la entrada del pecado, muchas cosas cambiaron. El pecado, hermanos, afectó la naturaleza. El pecado en el planeta Tierra afectó la naturaleza completa y afectó el carácter del hombre, afectó el carácter de la humanidad. Ahora, el pecado no afectó el carácter de Dios. Entonces, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos
Eso provocó miedo en ellos. Su desnudez lo llevó a tener miedo, pero ¿de quién? Miedo a Dios. O sea, después de estar acostumbrado a caminar con Dios por el huerto, a ver a Dios cara a cara, a hablar con Dios, a congregarse con Dios, después del pecado, Dios desciende a estar con ellos nuevamente y al escuchar su voz en el huerto, esa voz que antes le provocaba coinonía, paz y gozo, hoy la voz de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad? Lo que le provoca entonces a Adán y Eva en ese entonces es miedo. Pero ¿por qué sintieron miedo? Dice aquí que sintieron miedo porque estaban desnudos. Y el punto es analizar qué representa, qué significa, qué simboliza esa desnudez de Adán y Eva. Un texto que aparece en el libro Joya de los Testimonios, el tomo 2, página 335, el párrafo 2. Es un texto que ya lo hemos usado en otros temas acá, pero es bueno presentarlo nuevamente para lo que queremos presentar, ¿verdad? Dice, calumniando el carácter de Dios y excitando la desconfianza en él, fue como Satanás indujo a Eva a transgredir, o sea, a pecar. Por el pecado, o sea, por causa del pecado, por causa de la transgresión de Adán y Eva, por causa de la desobediencia de ellos, la mente de ellos, que fueron nuestros primeros padres, dice que la mente de nuestros primeros padres se oscureció, su naturaleza se degradó y su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y de su corazón. Esto hizo el pecado. Que el hombre tenga conceptos egoístas y estrechos concerniente al carácter de Dios. Bien, otro texto que aparece en el material Alza tus ojos, 196, párrafo 2, dice, antes de la caída de Adán, ni una sola nube gravitaba la mente de nuestros primeros padres para oscurecer su percepción clara del excelso carácter de Dios. Estaban perfectamente de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Cuándo era que estaban perfectamente de acuerdo con la voluntad del Señor? Antes de la entrada del pecado, antes de la desobediencia. Pero ¿por qué estaban perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios? Dice aquí, porque ni una nube gravitaba en sus mentes para oscurecer su percepción clara del excelso carácter de Dios. Por eso estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, porque no había oscuridad en sus mentes concerniente a cómo es Dios, a cómo obra Dios, a cómo actúa Dios. Confiaban en Él, tenían plena confianza y fe en su Redentor. El pecado surgió, ¿verdad? Conversó Eva con el enemigo, cayeron, pero antes de eso no había duda de cómo era Dios en su mente, es lo que presenta aquí. Y debido a que no había duda, a que no habían falsos conceptos en su mente del carácter de Dios, lo que presenta esta cita, este texto, dice aquí que estaban en perfecta coinonía con la voluntad de Dios. O sea que para estar en perfecta coinonía o para estar de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros o con la voluntad de Dios, debemos tener nuestras mentes claras concernientes al carácter excelso de Dios. Esto no lo estoy diciendo yo, hermanos, lo está diciendo este texto. Alza tus ojos, página 196, párrafo 2. Otro texto que aparece en el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 341 y el párrafo 3 es el siguiente. Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido a su Creador, si hubiesen permanecido en el sendero de la perfecta rectitud, podrían haber conocido y entendido a Dios.
Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos la luz de las vestimentas de inocencia celestial, y al perder las vestimentas de inocencia, se rodearon con los negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. La clara y perfecta luz que hasta entonces los había rodeado, había alumbrado todo aquello a lo que se acercaban, pero privados de esa luz celestial, la descendencia de Adán, ¿quiénes? Todos nosotros. La descendencia de Adán no podía ya más discernir, hermanos. La descendencia de Adán no podía ya más discernir el carácter de Dios en sus obras creadas. Es que una luz les rodeaba tanto a él como a Eva. Bien, y cuando pecaron, esa luz se apartó de ellos. Y por eso es que a pesar de que se hubiesen cosido delantales, se hicieron delantales con hojas de higuera, a pesar de eso, en la presencia de Dios estaban desnudos. A pesar de eso, concerniente al conocimiento del carácter de Dios, estaban y permanecían desnudos. Y esa desnudez fue lo que provocó que sintieran miedo de Dios cuando Dios se acercó al huerto del Edén. Dice aquí que se apartó de ellos la luz de las vestimentas de inocencia celestial, y al perder las vestimentas de inocencia, o sea, se apartó la luz que los rodeaba, quedaron desnudos por eso. Pero dice aquí que cuando perdieron las vestimentas de inocencia, entonces se rodearon, oiga, ¿con qué? Con los negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. Miren cómo lo presenta el mismo texto, la sierva del Señor hablando del mismo evento, pero en otro libro que se llama Conflicto y Valor, página 17, párrafo 5, dice, si Adán y Eva no hubieran nunca desobedecido a su Creador, si hubieran permanecido en el sendero de la rectitud perfecta, habrían conocido y comprendido a Dios. Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, la luz del ropaje de la inocencia celestial los abandonó, y al separarse de esos ropajes, vistieron, o sea, se pusieron, o sea, aceptaron de parte de Satanás los negros mantos o los mantos oscuros de los que no conocen a Dios. Entonces, ¿qué representa la desnudez de Adán? El desconocimiento de Dios, el desconocimiento de su excelso carácter. ¿Qué representa esta desnudez en la Biblia? El desconocimiento del carácter de Dios. Y el texto, el de arriba, ¿verdad? Mensajes selectos, tomo 1, 341, párrafo 3, dice, al terminar, que la descendencia de Adán ya no podía más discernir el carácter de Dios en sus obras creadas. No podía discernirlo porque al igual que Adán, esta oscuridad, estos mantos oscuros concernientes al carácter de Dios, como lo presentan las dos citas que estamos presentando en pantalla, esta oscuridad entonces penetraría la mente de todo descendiente de Adán. Por eso viene Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, hermanos. Entonces, repito, dice aquí, la luz del ropaje de la inocencia celestial los abandonó, y al separarse de esos ropajes, entonces quedaron vestidos en sus mentes, ¿verdad? Pero con los mantos oscuros de los que no conocen a Dios. El texto anterior dice con negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. O sea, dice lo mismo. Bien. Por eso, hermanos, miren lo que Cristo le dice a las séptimas iglesias del Apocalipsis, a la Odisea. Bien.
Miren la reprensión de la Odisea, de nosotros, el pueblo de este tiempo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado. Apocalipsis 3, 17 al 18. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Punto número uno, ¿de quién es que debemos comprar el oro refinado en fuego? De Cristo Jesús. ¿Por qué? Número uno, Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Número dos, Cristo es el único que pudo venir a dar a conocer el carácter de Dios tal como está representado en su ley. De Él debemos comprar ese oro refinado en fuego para ser rico. De Él debemos comprar esas vestiduras blancas para vestirnos que representa su justicia, pero que se fundamenta, hermanos, en la claridad, en el entendimiento perfecto del carácter de Dios. Porque de esa forma, si somos vestidos con las vestiduras blancas del manto de Cristo, de la justicia de Cristo, no se descubrirá, no se verá nuestra desnudez y nuestra vergüenza que representan las nubes oscuras concernientes al carácter de Dios, que representan el desconocimiento del carácter de Dios. Hasta ahora es lo que nos ha venido presentando el tema, ¿verdad? Bien, ¿de quién debemos comprar eso? De Cristo. Cristo dice a la iglesia de la Odisea, tú crees que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, o sea, no conoce a Dios la Odisea. Pero por eso Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dejémosle entrar para que Él nos vista con sus vestiduras blancas, para que las nubes oscuras que existen en nuestra mente concerniente al conocimiento del Padre y del Hijo puedan desaparecer, porque la vida divina de Cristo more en nosotros, quien es nuestra única esperanza de gloria, hermanos. Cristo en nosotros, en su persona divina, es nuestra única esperanza de gloria. Pero ¿cómo le podemos recibir si le rechazamos al decir que lo que la obra que él vino a hacer, que la encomienda que el Padre le dio, que el propósito por el cual vino, que no es ese, que es otro, y que el Padre quebranta sus propios mandamientos? No podremos ser parte de su naturaleza divina si rechazamos la obra que hizo para darnos a conocer al Padre, hermanos. Ahora, ¿qué persona, hermanos, en la Biblia podemos decir que tuvo, que fue partícipe de esa luz, ¿verdad? Tal vez en ese momento no de toda la que rodeaba a Adán en el huerto, pero sí un poco, sí una porción. Éxodo capítulo 34, verso 19. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés descendió del monte con las tablas de piedra, con las tablas del testimonio donde estaban escrita la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Estuvo en contacto con Dios, pero al descender del monte él no se daba cuenta que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Interesante porque este texto que tenemos acá, el que leímos ahora, Mensajes Selectos, tomo 1, 341, dice que la clara y perfecta luz que hasta entonces los había rodeado, o sea, que había rodeado a Adán y Eva, había alumbrado todo aquello a lo que se acercaban. Bien, eso pasó con Moisés. Moisés subió al monte, ¿verdad? Estuvo en contacto con Dios y al descender de allí
su rostro resplandecía y él ni siquiera se daba cuenta. Éxodo 34 del 5 al 7, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre. Ahora, Moisés habló con Dios. Moisés contempló a Dios. Pero ¿qué fue lo que contempló? ¿Qué fue lo que Jehová le dio a conocer a Moisés de sí mismo? Éxodo 34, 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué representa el nombre, hermanos? El nombre es el carácter, sus 10 mandamientos, su ley. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? Proclamó Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, o sea, tardo en abandonar al pecador a su suerte, y grande en misericordia y verdad. ¿Qué contempló Moisés? Contempló, hermanos, el carácter de Dios. Perdón. Moisés contempló el carácter de Dios tal como está representado en su ley. Por eso Moisés exclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. O sea, no destructor, no asesino. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y después de haber contemplado eso, hermanos, después de haber contemplado el carácter de Dios, entonces Moisés desciende del monte con las 2 tablas del testimonio en la mano y al descender su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque contempló la bondad y la misericordia del carácter excelso de Dios. No contempló crueldad porque no la hay en él. No contempló destrucción porque no la hay en él. No contempló venganza humana porque no la existe en él. Contempló lo que Dios es en su nombre, en su carácter, en sus mandamientos. Y al contemplarlo, hermanos, él fue afectado por esa luz que resplandecía su rostro. Pero no solamente resplandecía la luz su rostro. ¿Qué pasó con el carácter de Moisés después de haber contemplado el carácter de Dios? Números capítulo 12, verso 11. Recordemos que Moisés mató un hombre, mató un egipcio, ¿bien? Pero miren lo que presenta la Biblia sobre Números 12, verso 3. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tremendo. Estuvo en contacto con el Altísimo, estuvo en contacto con Dios, contempló su excelso carácter y el carácter de Moisés fue afectado por el carácter de Dios y se convierte en el hombre más manso en ese entonces de la tierra. Y no solamente eso, Éxodo 32, 31 y 32, cómo afectó el contemplar la gloria, el carácter excelso de Dios a Moisés. Dice el verso 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego. Esto había sucedido porque Jehová lo había puesto a prueba y le dice, déjame que yo deshaga este pueblo y levantaré una nación nueva. Claro, Dios tiene sus métodos de raer de la tierra, simplemente tiene que alejarse y punto. Bien, entonces deja que yo me deshaga de este pueblo y levantaré otra nación, porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo pecaminoso que no quiso estar de acuerdo con la voluntad de Dios, que no aceptó su santa voluntad expresa en sus 10 mandamientos, no aceptó la voluntad de Jehová expresa en toda su ley, ¿verdad? Entonces, cuando Jehová tiene esta conversación con Moisés y le propone eso, noten lo que dice Moisés. Moisés le responde y le dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, que te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. El corazón de Moisés, dispuesto a perder la vida por la salvación del peor de los pecadores, hasta ya afectó al carácter de Moisés el contemplar el excelso carácter de Dios, hermanos. Intercede por el pecador,
repara la brecha, separa entre la vida y la muerte y tapa el portillo, hermanos, para que el destructor no venga y destruya, no les abandone, perdónale ese pecado y si no le perdona, ráeme también de tu libro. El carácter de Cristo en Moisés, después de haber contemplado su excelsa gloria en el monte. Y esa gloria, ese carácter era tan radiante que su rostro resplandecía y él ni siquiera se daba cuenta. Bien, ¿a qué estamos llamados nosotros? A contemplar el carácter de Dios, como mismo lo contempló Moisés. ¿Qué carácter está contemplando tú en Dios? La nube oscura, la desnudez que puso el enemigo en Adán y Eva y en toda la humanidad, que representa el desconocimiento del carácter de Dios. ¿Estás contemplando a un Dios destructor? Cuando visitas a un enfermo, hermano, visitas al enfermo para llevarle sanidad o llevarle reproche porque Dios lo tiene así por su pecado. Hermanos, es tiempo de contemplar el verdadero carácter de Dios como lo hizo Moisés y que esa contemplación entonces pueda provocar en nosotros por medio del Espíritu de Dios un cambio, una renovación en nuestro ser, una nueva vida, hermanos, que viene de lo alto. Y esa nueva vida tiene nombre, se llama Emanuel. Pero no le sigamos rechazando, queridos hermanos, de esa forma, murmurando contra Dios, acusándole de ser el causante del pecado y todos los resultados que éste nos ha causado. ¿Hasta dónde nos afectará el contemplar a Dios en Cristo Jesús? Nos llevará a dar nuestras vidas si es necesario por la salvación del peor de los pecadores, el carácter de Cristo. Apocalipsis capítulo 16, verso 15 dice lo siguiente: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Recordemos que esta desnudez no representa una desnudez física donde se vean nuestras partes íntimas. Bien, representa la desnudez mental, representa la separación que hizo el pecado de aquella luz que cubría a Adán y Eva cuando el hombre pecó, como hemos venido viendo, ¿verdad? Leyendo, ¿verdad? Esa luz que les rodeaba se separó de ellos y esa luz representaba los conceptos clarísimos del carácter de Dios. Pero al separarse de ellos esa luz, un ropaje oscuro penetró su mente, penetró su naturaleza, penetró su conducta. Y ese ropaje oscuro representa los falsos conceptos, el desconocimiento de Dios. Y eso es lo que representa la Biblia como desnudez. Por eso dice Cristo, Apocalipsis 16:15, He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ezequiel capítulo 16, versos del 6 al 7 dice lo siguiente. Aquí Ezequiel está hablando sobre la apostasía de Jerusalén, está hablando sobre la infidelidad de Jerusalén. Bien, y dice aquí, y yo pasé junto a ti, dice Jehová, ¿verdad? Y te vi sucia en tus sangres, oh Israel. ¿En qué era que Israel estaba sucia? ¿En qué era que Jerusalén estaba sucia? En su sangre, en su derramamiento de sangre, en su forma errada de presentar a Dios. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. No conocieron a Dios, no conocieron el carácter de Dios, no aceptaron el conocimiento del carácter de Dios. Por eso se perdió el pueblo, porque le faltó el conocimiento del carácter de Dios, porque no le presentaron como debieron haberlo hecho, hermanos. Bien, por eso comienza el texto y dice,
Yo te vi sucia en tus sangres, en tu derramamiento de sangre, en tu idolatría que provocó ese derramamiento de sangre. Bien, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Qué condición existe? ¿Qué diferencia existe entre la Odisea y Jerusalén? Ninguna. Ambos, hermanos, estamos desnudos, porque la justicia de Cristo, los mantos blancos, las vestiduras blancas de Cristo, todavía no se han perfeccionado en nosotros al 100%, hermanos. Pero continuemos, porque la obra que Dios comenzó, la terminará. Y un llamado a ti, hermano, que no aceptas la revelación que Cristo nos hizo del Padre, que no aceptas el carácter de Dios tal como está presentado en su ley, como lo presentó Cristo, hermano. Reprende eso en el nombre de Jesús y permite que la luz brille por amor a Dios. No sigas viviendo más desnudo. No sigas mostrando tu vergüenza y tu desnudez ante los demás. Permite que la luz celestial penetre en tu mente, hermano, y quebrante el yugo satánico de los falsos conceptos del carácter de Dios, porque allí se origina, hermanos, toda desconfianza de Dios, toda falta de consagración, todo pecado cometido, hermanos, se origina en la falsedad que tenemos en nuestras mentes concerniente al carácter de Dios. Permitamos que Cristo pueda quitar ese velo y que Cristo pueda cubrirnos con su manto de justicia. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 5, versos del 1 al 5, dice lo siguiente: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, gloria a Dios. Dice el verso 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál es nuestra habitación celestial, hermanos? Dice el verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Nuestra habitación celestial, hermanos, son las vestiduras blancas de Cristo. Es el manto de Cristo. Son los conceptos claros del carácter de Dios, hermanos. Lo que perdió Adán y Eva es lo que Cristo viene a ofrecernos, hermanos. Bien, por eso dice Pablo aquí. Por eso dice él, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Cuál es ese edificio? Una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos. Y por eso también gemimos y deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para lo cual, para que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, lo mortal sea absorbido por lo inmortal, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Dios nos ofrece en Cristo, hermanos, la habitación, revestirnos de esa luz celestial que abandonó a Adán, por el cual quedó desnudo. Dios nos ofrece en Cristo cubrir nuestra desnudez. Y recordemos que esa desnudez representa los conceptos errados del carácter de Dios. Por eso es que Cristo le dice a la Odisea, eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Y te aconsejo que de mí compres colirio, oro refinado en fuego, y que aceptes mis vestiduras blancas. O sea, aceptemos, hermanos,
la justicia de Cristo que se fundamenta en darnos a conocer el carácter del Padre. ¿Cuál es nuestra habitación? Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su carácter por su habitación. ¿Cuál es nuestra habitación? Es la aceptación del carácter de Dios, es la contemplación del carácter de Dios en Cristo, que nos transformará, que producirá de lo alto una nueva vida, hermanos, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, mas se apartaron del conocimiento del excelso carácter de Dios, ¿verdad? Los ha reservado debajo de oscuridad, claro. Si no están en el conocimiento del carácter de Dios, permanecen en prisiones eternas, en oscuridad, hasta el gran día del juicio. Apocalipsis capítulo 18. Versos 1 al 2. Viene la manifestación del cuarto ángel de Apocalipsis que alumbra la tierra con el carácter de Dios, que presenta al mundo a Dios en su justa perspectiva, exactamente como lo hizo Cristo. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, oigan lo que clamó este ángel, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Punto. Hay un tema que se llama en este canal Babilonia, la gran ciudad. Recomiendo, hermanos, que si no lo ha escuchado, lo pueda escuchar. Bien, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Habitación. ¿De quién? De demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bajo la manifestación del mensajero celestial o del cuarto ángel de Apocalipsis 18, ¿verdad? Entonces cae Babilonia porque se es presentado Dios en su justa perspectiva, se he dado a conocer el carácter de Dios tanto con palabras como por obras, y entonces el ángel dice, ha caído Babilonia. Ahora Babilonia se convierte en habitación de demonios, oscuridad, por así decirlo, de demonios. O sea, esa habitación demoníaca, la desnudez, esa habitación demoníaca, los mantos oscuros concernientes al carácter de Dios. Repito, esa habitación de demonios, el no conocer a Dios. El libro Patriarcas y Profetas, página 36, párrafo 2 dice, después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, pero pronto la idea de su pecado lo llenó de terror. El aire que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. O sea que su desnudez, repetimos, no representaba la desnudez física en donde no tenían cubiertas sus partes íntimas, porque sí la tenían cuando Dios llegó, pero aún todavía estaban desnudos, porque la desnudez era una desnudez de su alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció y para reemplazarlo hicieron delantales porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Oigan lo que dice este texto, hermanos. No podían presentarse desnudos a la vista de Dios.
no nos podremos presentar ante Dios cuando Cristo se manifiesta en las nubes de los cielos con los falsos conceptos concernientes al carácter de Dios. No estaremos preparados para recibir a Cristo si seguimos creyendo las falsedades satánicas de que Dios es el destructor, el asesino y el cruel. Tenemos que aceptar la revelación que Cristo hizo del carácter de Dios, hermanos, en el nombre de Jesús, si queremos ver a Dios cara a cara. Tenemos que contemplar a Dios en Cristo, hermanos, para poder ser semejante a Él por medio de su Espíritu. Y que esos mantos oscuros con el cual el enemigo rodeó el alma o la mente de nuestros primeros padres que nos afectó a todos nosotros, puedan ser quitados en el nombre de Jesús, puedan ser reemplazados, que podamos comprar el colirio, hermano, para que podamos ver, que podamos recibir las vestiduras de Cristo, para que nuestra desnudez ya no sea vista jamás. Porque desnudos no podremos estar en la presencia de Dios. Conflictos de los siglos, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Conflictos de los siglos, página 371, párrafo 1. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. No se trataba de hacer vestidos de ascensión, pero todos sentían la necesidad de una prueba interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Cristo lo hará en nosotros. Cristo lo hará en ti y en mí. Seremos purificados. Seremos limpiados por su vida. Recibiremos sus vestiduras blancas y nuestra vergüenza no se verá más. La pregunta es, ¿quieres tú ser cubierto por las vestiduras de Cristo? ¿Quieres que muy pronto cuando Cristo venga nos cubra ese manto de luz que rodeaba a Adán y Eva? Permite entonces que Cristo quite ese velo que hay en tu mente, hermanos. Compra de Cristo colirio para que veas el carácter del Padre mostrado en él. Y al contemplarlo de esa forma, mediante el poder de su Espíritu, seremos transformados a su misma imagen y semejanza. Hermanos, que Dios te bendiga. Ha sido un placer y que Dios nos ayude a seguir contemplándole en su Hijo amado, Cristo Jesús.